varias de nuestras instituciones, incluyendo la Dirección General de Sanidad, que es el máximo escalón del servicio de sanidad. Y en el aspecto profesional, pues con varias maestrías. Repito, el currículum es bastante extenso, y también fue, aparte de las maestrías, tanto en la cosa profesional como administrativa, pues fue el iniciador de varias de las sociedades. Aeroespacial, tiene varios reconocimientos, tiene muchos artículos publicados en muchas revistas. Y bueno, con esto de la carrera espacial, pues uno ha escuchado así, digo, sin meterse siquiera en el aspecto superficial a investigar, pero uno ubica que la gente que mucho de lo que tenemos anatómicamente y funcionalmente, pues se debe a la gravedad de la Tierra y a 100 cosas, ¿no? En esa base, pues no tenemos osteoporosis severa, todos, etcétera, ¿no? Y entonces cuando la gente se va 3 meses al espacio y 4 meses y andan flotando y demás, sabemos de oídas ahí que les va mal, ¿no? Que tienen que llevar ciertos alimentos, ciertas situaciones especiales de entrenamiento para no tener todo ese tipo de complicaciones. Entonces, pues con este tema que tenemos hoy programado de alteraciones fisiopatológicas de los humanos en el espacio, pues el único riesgo es de que tengamos una barnizadita general todos, ¿no? Y bueno, seguramente hay mucha gente que viene por ahí peleando con la lluvia y el tráfico y demás cosas. Dentro de ellas, Eva Casimiro, que viene cada vez que escuchamos que Eva Casimiro viene desde Irapuato hasta acá, pues como que le puede a uno no venir del Huizachal o de la esquina, ¿no? Sí, ya viene desde allá y llega, así que no debe de tardar. Así es que muchas gracias por aceptar la invitación, y es un honor que mi general nos dé esta ponencia. El hito histórico, en 1903, hace más de 111, contando de 1903 a 2018 ya son más de 111, son 115 años. Pero aquí se marca lo que hicieron Wilbur Oliver, volando en una aeronave ya con motor, gasolina. Y bueno, a partir, no tomen nota de esta fecha, 1903, el siglo pasado. Para el primer vuelo espacial, el tiempo en que se logró el vuelo fue muy corto, en comparación a la edad de la humanidad, de millones de años, o de cientos de miles de años. Y ustedes, en 1969, en el mismo siglo pasado, ya llegamos a la Luna. Ahí está Neil Armstrong y estos otros colegas llegan a la Luna y se acuña la cebra de Bradley, de un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Aquí tenemos unos científicos militares de Estados Unidos y otro de la Unión Soviética de aquellos tiempos, que son los que pusieron las bases de la fisiología del vuelo, que todavía perdura hasta la fecha. Hay más investigaciones de nuevo, pero ellos son los padres, digamos, de la medicina de aviación militar acá en Occidente. Aquí tenemos las capas de la atmósfera, nada más para mencionar que los vuelos orbitales son por arriba de los 100 kilómetros y los suborbitales son alrededor de los 100 kilómetros. Cuando el despegue de una aeronave a partir de los 50 kilómetros de altitud es cuando empiezan los problemas en la fisiología humana. Es decir, los científicos determinaron que 50 kilómetros de altitud es cuando se empieza a sentir la ingravidez, y se define que por arriba de eso es la fisiología espacial, arbitrariamente y discrecionalmente por los establecedores. Cuando uno se desplaza en la altitud, tenemos una zona fisiológica que nosotros los seres humanos, la mayoría, nos producimos normalmente entre el nivel del mar y los 10.000 pies de altitud. Por arriba de los 10.000 empezamos a tener deficiencias hasta llegar al espacio donde francamente no podemos ya tener una sobrevivencia si no tenemos protección a través de las cabinas que son selladas en el espacio y los trajes espaciales cuando hay actividades extraordinarias. Aquí tenemos algunos, la altitud de la zona fisiológicamente deficiente que va entre los 10.000 y los 50.000 pies. No pueden adaptarse a altitudes por arriba de 8.000 el ser humano. Se requiere oxígeno suplementario durante el vuelo siempre, y se debe respirar oxígeno al 100%, es un oxígeno especial para respirarse en los vuelos aeroespaciales.
Y hay que tener cuidado con la expansión de los gases que se van a presentar si no tenemos protección. Vean ustedes, esta es una radiografía inversa donde está el diafragma, esta es la cámara gástrica con nivel hidroaéreo. Cuando nos vamos a 30.000 pies, ¿qué pasa? Se distenden los gases, el diafragma se rechaza. Si tuviéramos un problema respiratorio, allí empezaremos con deficiencia respiratoria. Pero si tuviéramos una úlcera más profunda que esta, con la explosión obliga a poder estar en el visceral. De manera que hay que tener cuidado con cambios con la altitud. Hay altos niveles cósmicos, radiación solar y galáctica, con una gran cantidad de núcleos atómicos pesados que pueden lesionar. Es una de las cosas que sucede con los astronautas cuando atraviesa un núcleo pesado al cuerpo de un astronauta. Pues hay lesión, hay daño celular a nivel de las componentes intracelulares, el DNA y esos asuntos. Hay ausencia de presión, hay vacío. No podemos vivir en ese lugar. Los gradientes de extrema temperatura a la sombra y a la luz son de menos 100 a la sombra o más de 100 grados centígrados a la luz. Por eso es necesaria la protección de los trajes espaciales o las cabinas que tienen componentes especiales para proteger de radiaciones a los astronautas. Hay ausencia de atmósfera, no se puede mantener la vida. Al haber oxígeno suficiente, el cuerpo dice: tengo oxígeno suficiente, no hay eritropoyetina y baja la masa eritrocítica. Hay tolerancia autostática. Bueno, pues esto es ya muy conocido. Cuando llegamos al espacio, el volumen sanguíneo se redistribuye entre el tórax, el abdomen, tórax y la cabeza. El corazón percibe una hipervolemia en ese momento y se activa la liberación de la hormona tiroidea. Esto es bien importante. Descalcificación de la pelvis, los principales huesos, la columna lumbar, cabeza y tocante femorales. Hay una producción reducida de la hormona paratiroidea y la vitamina D. Hay un balance negativo del calcio, nitrógeno y fósforo. Hay eliminación aumentada de entre 60 y 70% del calcio en la orina y en las heces. Hay un incremento de estatura, los zapatitos se ponen contentos. Como no hay gravedad que las vísceras jalen y se formen las curvaturas de la columna, se enderezan y crecen ahí un poquito. Entonces, ¿por qué? Uno que midiera 1,80 mediría 1,85. Lo triste es cuando regresa a tierra, se vuelve a chapar. En un viaje redondo a Marte, la pérdida ósea trabecular rebasaría el sistema osteoblástico para reconstruir la arquitectura ósea. Entonces, ¿cómo estaríamos de regreso a tierra después de 3 años? No tendríamos huesos, como decía José Marrán, fuertes, y tenderíamos a fracturas regresando a tierra por patología de los huesos, por pérdida de calcio. Y podrían morir en el... Digo, por tanto alteraciones no pueden llevarlos a la muerte. Hay contramedidas que, por ejemplo, el astronauta debe hacer por lo menos 3 o 4 horas de ejercicio diario con resortes. Son los resortes que lo aplastan contra el piso de la nave y eso más o menos les mantiene. Sin embargo, nunca recuperan con el que se inició el vuelo. Se han realizado estudios para determinar la actividad de los biofosfonatos y hasta ahorita no han sido efectivos, como resulta en la Tierra. Por alguna razón no se ha determinado. Fíjense ustedes, la recuperación ósea dura hasta 3 años en algunas personas después de haber regresado del vuelo espacial y algunas veces más años o nunca se recupera la estructura total. Pueden recuperar algo, pero no se recupera como inicialmente, o nunca como se inició. Les decía, ya desde 1975, este doctor O'Neill de la Universidad de Princeton y la NASA diseñaron artísticamente estos cilindros de una longitud de 32 kilómetros, con un diámetro de 6 kilómetros, que puede albergar de 200.000 a varios millones de personas. Y la verdad se va a generar porque van a estar girando a una velocidad de 631 kilómetros por hora cada 114 segundos. Y esto va a mantener a las personas pegadas a la parte interna de esos cilindros. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque ya el que nazcan allá en el espacio, damos seres humanos, todavía estamos muy lejos de llegar a ser. Ha habido experimentos en animales, en ranas, y hay alteraciones genéticas en el espacio, en la gravidez.
De tal manera que es muy interesante el tema de que si podemos procrear allá. Podremos crear en la Luna, hay un sexto de gravedad, un cuarto y un tercio, hay gravedad. Y la gravedad es muy importante. Para empezar, ustedes recordarán, pues los ginecobstetras recomiendan que después de tener el acto procreador, la mujer debe estar en el cúbito para que se forme el lago seminal y de ahí el espermatozoide llegue. Pero allá no va a haber lago seminal, no hay gravedad. Entonces es muy importante todos estos aspectos de la reproducción humana en el espacio. Con eso termino este pequeño comentario de qué sucede en el hombre. La pregunta es, me llama mucho la atención cómo es lo que usted dijo, que había formas de revertir, por ejemplo, la sarcopenia o la pérdida de músculo, porque al final del día el geriatra lucha contra eso en el adulto mayor. Unos inmediatos, por ejemplo, la pérdida de orina por la hipervolemia que percibe, y otros son más tardíos, a los 11 días un 30%, quiere decir que ya empezó muchísimo desde antes. Pero son las mediciones que ellos hacen y pues han encontrado que a partir de los 11 días. Pero seguramente esto empezó inmediatamente llegando a la gravidez. El ejercicio es de las medidas que mencionó para contrarrestar estos cambios. Pero el ejercicio, ¿cómo se hace? Es pasivo, ¿no? No. O sea, hacer ejercicio en ingravidez, pues, o sea, no se me ocurre. ¿Cómo se contrarresta? Te pones resortes, o sea, te pones unas tirantes que te aprietan contra el piso de la nave. Ajá. Entonces, si ese resorte tú lo levantas, ya tienes una contrafuerza. Entonces, esa es la forma con resortes, con poleas, para generar fuerza. Porque pues en gravedez no tienes nada que hacer, nada de fuerza. Con un dedo te mueves de un lado a otro. Pero eso, como son poleas y son resortes, yo te pongo un resorte de aquí al piso y otro acá atrás, son resortes que tienen ciertas vibras de presión. A la nave ya. Entonces te aprietan, te aplastan contra la nave y tú haces el ejercicio en contra y ya estás haciendo fuerza. Nada más algún comentario referente a lo que es en la vida práctica, en la vida diaria, clínicamente lo que vemos con los pacientes. Ayer yo vi una paciente que tiene 95 años, impresionante su clasificación, impresionante y fortitud y todo. Una paciente atleta, caminadora, trotadora todavía y demás. O sea, yo quiero consultar una curva de lo que es la actividad física en relación con la clasificación. Y por otro lado, el efecto hormonal y otros factores que existen, ¿no? Eso, el comentario es referente al aspecto comercial, man. No sé si nos meten aquí también todos los clasificantes que hay, es puro cuento, puro tranza y cuando la cantidad hay millones de dólares que implican ese tipo de medicamentos. Hombre, es fundamental hacer ejercicio, caminar, estar activo, estar sano y no empezar con el fraude de que la curvatura de la clasificación a las mujeres a partir de los 45 empieza a bajar y meterle medicamentos. Hombre, pueden hacer ejercicio y la clasificación baja, es muy normal, pero nomás conceptúo la importancia del efecto comercial en todo esto. Fraude espantosísimo, tremendo lo que existe en la actualidad. Y yo mis pacientes, ¿no? A caminar, hacer ejercicio, gimnasio y todo esto, y las cosas cambian, ¿no? Fuerza de gravedad que se somete el cuerpo humano en una aceleración. Está la aceleración, las leyes de Newton. En la época del Apolo, el despegue, el piloto, el astronauta, adopta una posición de sentado, es decir, en la espalda al asiento, el muslo y las piernas. Va acostado, pero con flexión de cadera y de rodillas. Entonces la aceleración es en el sentido antero-posterior, cuando despega. Y el cuerpo humano puede resistir hasta 20 gravedades sin desestabilizarse en esa posición. Si fueran sentados así como estamos en este momento, con aceleración de cabeza a glúteos, ahí el máximo de fuerzas que se realizaron fueron 6 o 7. Hubiera entonces salido inclusive algunos pelos de conocimiento, porque la gravedad hace que la sangre pese 7 veces, el corazón tiene que bombear 7 fuerzas mayor que la gravedad terrestre, y a veces no llega sangre al cerebro suficiente. Si no está bien el alistador piloto o un astronauta, no llega sangre y se pierde conocimiento. Pero si hubiera perdido conocimiento, al llegar ya al espacio, disminuye las gravedades, recupera el conocimiento. Pero ahora, el máximo nivel de gravedades en los despegues que hicieron ya en estos naves de recuperación eran 3 gravedades. Mínima aceleración y en posición
y acostado en antero posterior. Se la pasaban muy tranquilos. Es como cuando si vamos aquí a la montaña rusa, se la pasaban muy tranquilos, no pasa de 3 grados. Ese es uno de los efectos del vuelo, pues, de pelea. Los Estados Unidos tienen aviones que pueden generar hasta 11 gravedades, pero su traje, el traje anti-G que usan, que les comprime muslos, piernas, abdomen y ahora hasta el tórax, pueden tolerar hasta 11 gravedades. O sea, un piloto de pelea de los Estados Unidos puede hacer giros que generan 11 gravedades, son giros muy ceñidos a grandes velocidades, no supersónicas, son subsónicas, pero hacen un giro más cerrado que pueden interceptar un avión de un piloto que no está bien entrenado o que no tolera ni 9 Gs, pues inmediatamente lo apunta y lo derriba. Tolerar 11 gravedades es algo extraordinario. 11 veces su peso de cada uno de ustedes. Cada segmento corporal pesa 11 veces. El corazón pesa 11 veces. Con un diafragma que se comprime por la respiración que hacen los pilotos para tolerar fuerzas de la gravedad, el corazón se aplasta, se deforma y tiene arritmias, tiene extrasístoles. Por eso son gente muy entrenada, muy capacitada. Mi comentario me pregunta de una manera más directa. Obviamente nos ha planteado usted esta circunstancia del ser humano sano, que vive un proceso de adaptación agudo a una nueva condición, obviamente, al ser una situación fisiológica, y lo patológico es regresar. ¿Sí? Porque si esta persona se queda allá, simplemente se va adaptando a una nueva circunstancia. Yo me pregunto, y seguramente esto se estará trabajando en algún momento en toda esta investigación, el concepto de la epigenómica. Toda esta situación, ya yéndonos un poquito más a lo molecular, un poquito más a lo genético, ¿qué tanto impacto va a traer todo esto? ¿Qué tanto impacta en la situación genética y en ese nuevo ambiente para generar, no sé, además de la adaptación fisiológica, nuevas enfermedades? O me voy aún más allá, ¿qué tanto detrás de esto puede haber incluso cura de muchos problemas que hoy en día tenemos en la Tierra? Hay estudios que están los ingenieros genéticos y los de biología molecular tratando de que nosotros produzcamos una piel más gruesa para protegernos contra radiaciones, o sea, para ser el hombre no el Hulk, sino el otro, de los Cuatro Fantásticos. Es decir, para protegernos. Ahora, ¿cuántas personas tienen algo que no profundice? Ya está por hacer viajes espaciales de pasajeros espaciales comerciales. Un boleto cuesta entre $200,000 y $300,000 para ir en el Ship One. Ya tenemos el Ship One 3, el número 3, que lleva alrededor de 12 pasajeros. Para exponerse, despega el avión, después lo suelta el avión y la nave se va al espacio en un ascenso vertical. Llegan a 100 kilómetros de altitud. El pasajero que debe ser seleccionado para volar, porque no pueden volar todos en ingravidez, como se mencionaba, un insuficiente cardíaco, porque tenga algo de insuficiencia cardíaca, no puede irse a la ingravidez, porque en ese momento se le viene la hipervolemia y ahí acaba. Entonces, todos esos detalles hacen que cómo exponerse al espacio donde puede haber cambios terapéuticos arriba. Es muy difícil que haya una cantidad de pacientes que puedan estar allá un buen rato. No sé si por ahí entendí tu pregunta. Exponerse a la ingravidez o protegerse de la radiación, pues ya te mencioné, están haciendo estudios para engrosar la piel y resistir radiaciones. Pero eso está muy verde, está muy incipiente. Aquí me queda una duda. Pasó dos imágenes que me llamaron la atención. El Deep Space Nine, que estaba ahí en uno de los extremos, y parece que es el Capitán Kirk el que está arriba. Y eso me lleva a un pensamiento. Jane Roddenberry, que fue un escritor de los años 60, 70, hizo una serie que se llama Star Trek, Viaje a las Estrellas. Y él planteaba varias cosas, entre ellas que la humanidad ya no tenía necesidad de guerras ni de buscar conquistas, sino explorar el espacio. Pero ¿qué necesitaba para explorar el espacio? Un espacio vital, que eran sus propias naves. Les daba velocidad, el espacio vital. Y varias de las cosas que viene precisamente descritas en esa serie, en programas, por ejemplo el teléfono celular, incluso Motorola hizo un teléfono en base a eso, los escáneres,
los replicadores de comida, que ahora ya hay replicadores 3D, el holoday, que ahora es la realidad virtual inmersiva, varias cosas que fue desarrollando en pensamientos en los años 60, 70, 80, pues ya se están haciendo ahora. Y una de las cosas que me llama la atención que usted mencionó, por ejemplo, ¿qué hace un médico en el espacio? ¿Cómo puede comunicarse o cómo puede resolver el problema? Y él también lo predijo en aquellos años. Él predijo mediante un holograma en el cual se vertía toda la información médica que hubiera en ese momento, y él se aparecía en el momento de una urgencia médica. Y a la vez tenía también en realidad virtual un quirófano, un lugar donde atender a los pacientes, que sería lo ideal. Claro, por el momento parece ciencia ficción, pero con lo que usted nos explicó, eso va a llegar dentro de poco. Bueno, el conocimiento es ilimitado. Se requiere dedicarse a la investigación para llegar a ese tipo de conocimientos, de invenciones y de diseño de equipos para tratar al ser humano, para mantener su salud, que ese es el objeto de todos los médicos. Mantener su salud en ambientes, en el caso de nosotros, hostiles, que es el espacio, radiaciones, ingravidez, etcétera, etcétera. Pues hay mucho que hacer. Lo único que te puedo decir es que hay mucho pendiente por hacer. Y bueno, pues ahí está. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el Colegio Nacional de Médicos Militares. Otorga la presente constancia a mi general de brigada, Víctor Manuel Rico Jaime, por su brillante ponencia con el tema fisiología y fisiopatología humana en los vuelos aeroespaciales. Muchas gracias. Muchas gracias.